En apenas un siglo, los mongoles pasaron de ser tribus nómadas en las frías estepas de Asia a construir el imperio terrestre más grande que la humanidad haya conocido. Bajo Genghis Khan, sus ejércitos arrasaron ciudades, unieron continentes y controlaron rutas comerciales que cambiaron el mundo. Pero lo que pocos saben es que su colapso fue tan rápido y dramático como su ascenso. En este vídeo, revelaremos cómo una máquina militar aparentemente imparable comenzó a romperse desde dentro. Intrigas familiares, divisiones políticas y enemigos que aprendieron a derrotarlos. Desde la muerte de Genghis Khan hasta la fragmentación en kanatos rivales, veremos cómo la gloria mongola se convirtió en un mosaico de reinos en guerra. Prepárate para viajar por las estepas, las murallas de China y las ciudades de Persia, siguiendo el rastro de un imperio que, en su momento de mayor poder, parecía eterno, pero cuyo final estaba escrito mucho antes de su caída definitiva. Esta es la historia que nunca te contaron sobre cómo el imperio mongol realmente colapsó. Para los pueblos conquistados, el imperio mongol era una paradoja. Por un lado, traía destrucción implacable, ciudades enteras arrasadas, bibliotecas quemadas y millones de muertos. Por otro, ofrecía una estabilidad inédita para quienes sobrevivían, protegiendo rutas comerciales y permitiendo un intercambio cultural sin precedentes entre Oriente y Occidente. La Pax Mongólica no era un mito, pero su precio se medía en sangre. Dentro del imperio, la vida de un guerrero mongol estaba marcada por la disciplina y el deber absoluto hacia su Khan. La movilidad era su mayor arma. Podían recorrer decenas de kilómetros al día, llevando noticias, órdenes o destruyendo enemigos antes de que estos supieran que estaban en peligro. Para las familias nómadas, las victorias significaban botín y tierras, pero también largas ausencias y un ciclo interminable de guerra. En las cortes mongolas, los príncipes y generales disfrutaban de lujos traídos de todos los rincones del imperio: sedas de China, especias de la India, metales preciosos de Persia. Sin embargo, bajo esa opulencia, crecían las rivalidades. Cada hermano, cada primo del linaje de Genghis Khan, tenía su propia ambición, y la lealtad al clan empezaba a resquebrajarse. El mismo espíritu que los había unido para conquistar el mundo comenzaba a fragmentarlos desde dentro. A finales del siglo XII, las tribus nómadas de Mongolia estaban divididas por rivalidades ancestrales. En medio de este caos surgió Temujin, quien, mediante alianzas, astucia política y una brutal determinación, logró unificar a los clanes bajo su mando. En 1206 fue proclamado Genghis Khan, gobernante universal, y con ese título inició una campaña que transformaría para siempre la geografía política de Eurasia. Los mongoles no solo eran hábiles jinetes, sino maestros en la guerra psicológica. Sitios prolongados, amenazas calculadas y masacres ejemplares doblegaban incluso a las ciudades más resistentes. En apenas 2 décadas, Genghis Khan conquistó territorios que abarcaban desde China del norte hasta el corazón del imperio joresmita, dejando tras de sí un legado de miedo y admiración. Cada victoria no solo ampliaba el territorio, sino que sumaba a la maquinaria imperial nuevos recursos: ingenieros chinos para construir armas de asedio, comerciantes persas para expandir las rutas comerciales, artesanos y sabios de distintas culturas que enriquecían el imperio. La velocidad y el alcance de sus conquistas no tenían precedentes, pero también sembraban las semillas de un problema que crecería con el tiempo: un imperio tan vasto que sería casi imposible de gobernar unido. Tras la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio quedó en manos de sus hijos y nietos, quienes continuaron la expansión. Bajo el mando de Ögedei Khan, los mongoles conquistaron gran parte de Europa del Este, llegando a Hungría y Polonia. Al mismo tiempo, en Asia, consolidaban el control sobre China y penetraban en Persia. Nunca antes un imperio había administrado territorios tan distantes, conectando la ruta de la seda bajo una sola autoridad. La Pax Mongólica facilitó un intercambio sin precedentes. Caravanas cruzaban continentes llevando seda, especias, pólvora y conocimientos científicos. Comerciantes, diplomáticos y misioneros viajaban con relativa seguridad por tierras que antes eran intransitables. Sin embargo,
Esta misma red que unía el imperio también lo hacía dependiente de un delicado equilibrio político entre los distintos kanatos, y cualquier ruptura en esa armonía podía desatar un colapso en cadena. La unidad mongola comenzó a resquebrajarse tras la muerte de Ögedei Khan. Las disputas por la sucesión se multiplicaron, con facciones enfrentadas entre hijos, nietos y viudas influyentes. Los grandes generales, acostumbrados a seguir órdenes claras de un líder absoluto, ahora se veían atrapados en intrigas palaciegas. Cada retraso en nombrar un nuevo Gran Khan significaba menos control sobre las fronteras lejanas, donde gobernadores regionales empezaban a actuar de forma independiente. Mientras en Karakorum las élites discutían, los enemigos del imperio se reorganizaban. Reinos antes sometidos comenzaron a probar sus defensas, y algunos, como los mamelucos en Egipto, lograron victorias decisivas contra las fuerzas mongolas. La red de poder que unía a los kanatos, desde la Horda de Oro en Rusia hasta el Ilkhanato en Persia, seguía funcionando, pero ya no como un solo cuerpo, sino como miembros que actuaban por su cuenta. El imperio mongol se mantenía unido gracias a una estructura administrativa sorprendentemente eficiente para su época. Los territorios estaban organizados en distritos, con gobernadores leales al Gran Khan, y un sistema de mensajería a caballo, el yam, permitía enviar órdenes a miles de kilómetros en cuestión de días. Los tributos recogidos en todas las regiones financiaban ejércitos, fortalezas y caravanas, garantizando un flujo constante de riqueza y suministros. La fuerza militar mongola era igualmente impresionante, ejércitos móviles, expertos en arquería a caballo, capaces de adaptarse a climas extremos y terrenos diversos. Las guarniciones en puntos estratégicos protegían rutas comerciales y ciudades clave. Sin embargo, esta máquina perfecta dependía de la lealtad de los líderes regionales, y una vez que estos comenzaron a priorizar sus propios intereses, la estructura entera empezó a tambalearse. Un detalle poco conocido es que muchos de los golpes más duros al imperio mongol no vinieron de batallas decisivas, sino de desastres logísticos y naturales. Inviernos severos arruinaron campañas enteras, mientras sequías prolongadas redujeron la disponibilidad de pastos para los caballos, el verdadero motor de su ejército. Sin caballos en buen estado, la movilidad, su principal ventaja, desaparecía. Otro factor sorprendente fue la dependencia del comercio internacional. Cuando las tensiones entre kanatos rivales interrumpieron la ruta de la seda, la economía se fragmentó. Mercaderes y ciudades que antes prosperaban bajo la Pax Mongólica comenzaron a buscar nuevas alianzas, debilitando aún más el poder central. El imperio que había conectado el mundo se veía ahora desconectado desde dentro. La fragmentación del imperio mongol tuvo repercusiones que se sintieron mucho más allá de sus antiguas fronteras. El colapso de la seguridad en la ruta de la seda obligó a los comerciantes europeos a buscar nuevas rutas marítimas, acelerando la era de los descubrimientos. Sin proponérselo, la caída mongola ayudó a abrir el camino para la expansión naval de Portugal y España. En Asia, la desaparición de un poder central permitió el ascenso de nuevos imperios, como la dinastía Ming en China y los timúridas en Asia Central. Sin la amenaza de los ejércitos mongoles, estas potencias pudieron consolidar su influencia y redibujar el mapa político de la región. El mundo que surgió tras su caída era completamente distinto al que Gengis Khan había unificado. El imperio mongol demostró que incluso un pueblo sin ciudades permanentes ni escritura propia podía transformar el mundo mediante organización, disciplina y adaptabilidad. Su legado no se limita a las conquistas. Impulsaron el comercio global, facilitaron el intercambio cultural y difundieron tecnologías que alteraron la historia. Sin embargo, su caída confirma una lección recurrente. Ningún imperio, por vasto que sea, es inmune a la división interna y a los cambios inevitables que impone el tiempo. Mirar el ascenso y la caída mongola es observar un ciclo universal. La unión forjada por una causa común se debilita cuando desaparece la figura que la sostiene. Gengis Khan había creado un sistema basado en la lealtad personal, pero esa lealtad no siempre se transfería a sus sucesores. El poder que parecía eterno se diluyó en pocas generaciones, recordándonos que la estabilidad es tan frágil como la voluntad de quienes la mantienen. En las vastas estepas donde alguna vez galoparon ejércitos invencibles, el viento aún susurra historias de gloria y de sangre.
Las hogueras de los campamentos se han apagado, pero la memoria de un imperio que unió continentes sigue viva en leyendas y crónicas. El sol que un día iluminó la bandera mongola ahora se oculta sobre tierras divididas, recordando que incluso los más grandes deben ceder ante el paso del tiempo. Imagina a los últimos descendientes de Gengis Khan observando desde sus palacios cómo el poder se les escapa entre los dedos, incapaces de unir nuevamente las piezas rotas del imperio. Cada batalla perdida, cada alianza traicionada, era un paso más hacia un final que parecía impensable en los días de gloria. El rugido del imperio se transformó en un murmullo, y el murmullo en silencio. Porque la historia del imperio mongol no es solo la de su ascenso meteórico ni de sus conquistas, sino la advertencia de que toda grandeza depende de la unidad y la visión de quienes la lideran. Y cuando esa unidad se quiebra, ni el ejército más temido, ni las murallas más sólidas, ni las rutas más prósperas pueden salvarlo. El eco de su caída aún resuena, como un recordatorio eterno de que nada, en la historia humana, es para siempre.